Queridos amigos, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Platiquemos. En esta oportunidad, pues continuamos con nuestra serie acerca del Hijo Pródigo, una serie muy interesante que nos da mucha enseñanza. Juan José, precisamente la semana pasada abundamos mucho acerca del carácter o el comportamiento del hijo mayor, y en esta ocasión queremos continuar esta plática o este estudio acerca de la parábola del hijo pródigo. Así es, Valerio. Yo creo que hay mucho de qué aprender acerca de esta parábola, Valerio, porque creo que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la actitud del hijo mayor, que muchas veces nos enfocamos, que muchas veces sí actuamos como el hijo mayor, pero en esta ocasión, Valerio, queremos seguir aprendiendo más de esta parábola. Y sí, Juan José, exactamente, queremos seguir estudiando, queremos seguir sumergiéndonos a través de las Sagradas Escrituras, porque siempre nos revelan algo nuevo, algo que alimenta nuestras vidas, nuestro espíritu. Y pues en esta oportunidad queremos abundar un poco más ahora bien, acerca del hijo menor. Si bien cuando empieza la parábola en el libro de San Lucas, capítulo 15, verso 11, el hijo menor es como que el que toma el papel de protagonista, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando miramos bien la parábola, el personaje principal es el padre. Pero sin embargo, yo hacía memoria en estos días que a lo mejor, rápidamente este hijo menor toma el papel de protagonista porque es el rebelde, es el mal visto, es el mal comportado, es el que no respetaba a sus padres y tampoco a cualquier autoridad. Si no respetaba a papá, menos a cualquier autoridad, ¿verdad? Y yo en esta semana lo familiarizaba con niños que normalmente cuando conocemos a gente nueva, digamos, en una institución, los primeros que se nos quedan los nombres son los más rebeldes, son los que no hacen caso, son los que siempre están de un lado a otro haciendo relajo, ¿verdad? Son como que, este se llama así porque es el más escandaloso, ¿verdad? Entonces yo asimilo al hijo pródigo con esto, por eso es de que toma el papel de protagonista en esta historia. Pero sin embargo Jesús relató esta historia para representarnos a nosotros, que muchas veces tomamos esta actitud de no respetar a Dios, de no honrar, de no respetar su nombre, como también aprendimos en el Padre Nuestro, de santificar el nombre de Dios es respetar, es honrar el nombre de Dios. Pero este hijo, así como nosotros muchas veces, y tomamos este papel, no honramos el nombre de Dios, nos salimos de la iglesia, hacemos nuestra voluntad, decimos, ok, esta es la voluntad del Padre, pero yo quiero hacer mi voluntad. Tengo mis planes, a lo mejor estamos presentes físicamente en la iglesia, pero nuestras vidas están lejos de Dios. Es como Jesús también mencionaba refiriéndose a los maestros de la ley. Este pueblo realmente se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y él les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están bien pintados, pero adentro solo tienen huesos secos, huesos que están pudriendo, un olor desagradable. Y a lo mejor muchas veces nosotros, como tenemos esa conducta del hijo menor, que a lo mejor físicamente estamos presentes en la iglesia, desarrollando un ministerio. A lo mejor este hijo, el hijo menor, antes de irse, servía a su papá, trabajaba para su papá, administraba los bienes del papá, pero él solo esperaba un momento preciso para salirse, porque ya solo estaba presente físicamente, y emocionalmente estaba fuera de casa, ya estaba en aquella provincia, porque él no solo fue a ver a dónde caigo, sino que él sabía a dónde iba, sabía cuál era su destino. Él ya tenía una planificación hecha. Entonces, Juan José, el hijo menor, recibe la herencia, pero también queremos ver esto. Miramos en el versículo 12,
el padre dice que, bueno, el hijo menor se acerca y le dice, padre, dame la parte que me corresponde. Era una falta de respeto para empezar, exigiendo algo que no había ganado, pues. O sea, el padre, la repartición de bienes se hacía cuando el papá fallecía. En otras palabras, le decía a su papá, papá, ya muérete, necesito la parte que me pertenece. Pero el verso 12 nos explica que el padre les repartió los bienes a los dos, y repartiendo los bienes, y dice después, no muchos días después, este hijo preparó todo y se fue a una provincia muy lejana, se fue lejos. Ahora bien, el padre dice, les repartió los bienes. Aquí miramos otra vez los dos hijos, el papel de los dos hijos. El padre, miramos a un padre compasivo, a un padre misericordioso, que él sabía que el hijo no estaba haciendo lo correcto. Él sabía que el hijo no estaba haciendo lo adecuado. Él sabía que le iba a ir mal. Pero también miramos a un padre que, a pesar de que sabía que al hijo no le iba a ir bien, él dijo, ok, es su decisión. Yo no lo voy a obligar a quedarse en la casa. Es su decisión. Entonces, si se quiere ir, ok, se va a ir. Entonces, él les repartió los bienes a los dos. Ahora, el hijo menor lo malgastó. Pero el hijo mayor, miramos más adelante, no usó lo que recibió. Porque hasta le dijo al padre, padre, yo he estado sirviéndote tantos años, ni siquiera me has dado un cabrito. Y el padre le dice, hijo, si todo lo que tengo es tuyo. Entonces, no usó lo que tenía. El padre le entregó todo. El hijo menor le pertenecía, digamos, el 25% de los bienes, mientras que al hijo mayor, por derecho de ser el primogénito, recibía el 75%. Recibía el 75% de los bienes, pero a pesar de tener la mayoría, no supo utilizarlo. No supo utilizarlo. Entonces, Juan José, aquí miramos dos conductas muy diferentes. Uno malgastó y el otro no usó. Y pues necesitamos pues ni malgastar, ni tampoco no utilizarlo. Necesitamos usar lo que Dios nos ha dado como Padre misericordioso para con nosotros. Y lo que mencionabas, Valerio, al inicio, de cuando el hijo menor se acerca a su padre, mencionabas algo de faltarle el respeto, y yo creo que eso es algo lo que él hizo en cuanto a pedir la parte que le tocaba. Sí, podríamos decir que sí lastimó tal vez a su papá en la forma en cómo se acercó. Pero algo también que vemos, Valerio, es lo que mencionabas, que el padre en ningún momento, o tal vez en la parábola, no encontramos algún versículo que nos diga que el papá le llama la atención al hijo menor. Más bien, yo creo que cuando se acerca al hijo, le empieza a decir, dame la parte de mi herencia, llama al otro hijo, llama a los dos hijos. Y eso es, yo creo que algo que mencionabas, Valerio, de usar y no usar. Creo que esto me recuerda cuando avanzamos en la historia, cuando el hijo cuando ya lo haya malgastado todo, cuando lo perdió todo. Creo que podemos acordarnos de lo que Jesús decía, separados de mí nada podéis hacer. Yo creo que podemos ver que el hijo intentó, quizás, no sé si tal vez, yo creo que en las historias infantiles, yo creo que muchas veces encontramos al hijo menor intentando invertir en algo, pero siempre fracasaba, siempre le iba mal, lo perdió todo. Yo creo que muchas veces eso es lo que también nosotros hacemos cuando nos alejamos de Dios, cuando lastimamos el corazón de Dios, de cómo el hijo menor se acercó. Yo creo que muchas veces esa es la manera en que nos acercamos a Dios. Tal vez le oramos, Señor, yo quiero esto, en vez de agradecerle, Señor, gracias por este día, por la vida, por la salud. Pero yo creo que muchas veces, más que gratitud, es más pedir. Yo creo que esa es la actitud del hijo menor que muchas veces hoy en día adoptamos, Valerio. Exactamente, Juan José. Y algo que notamos bastante en esto, lo que el hijo menor
quería era independencia. Y es lo que muchas veces nosotros buscamos, independencia. ¿Qué decimos? Voy a ahorrar para asegurar mi futuro, para asegurar el mañana, para tener un futuro mejor. Queremos independencia, realmente ahorramos, planificamos, porque anhelamos la independencia. Y tristemente también muchas veces lo aplicamos en nuestra vida espiritual. No, de ahorrar, el planificar no tiene nada de malo. En lo contrario, es algo muy bueno. Pero la diferencia es la motivación. ¿Qué me motiva a hacer eso? ¿Qué me motiva a ahorrar? Solo para presumir que tengo mucho dinero, que tengo el mejor carro, que tengo la mejor casa. ¿O qué me motiva a hacer eso? Entonces, y también espiritualmente, y eso es lo más triste, Juan José, que queremos independencia de Dios. Muchas veces le reclamamos a Dios el por qué permite ciertas cosas en nuestras vidas, cuando la actitud correcta de un hijo tiene que ser agradecimiento, una actitud de constante agradecimiento. Tesalonicenses, Pablo le decía a los hermanos en Tesalónica, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Él tiene una voluntad para sus vidas. Ustedes no tienen que ser personas independientes de Dios, sino que dependientes. Nosotros tenemos que ser dependientes de nuestro Padre Celestial, así como cuando éramos niños. Yo recuerdo que cada vez que me metía en algún problema en la escuela, yo decía, pero mi papá puede solucionar esto. O si alguien me hacía la vida imposible, pues, le voy a decir a mi papá y vas a ver con él. Entonces, como que tenía esa dependencia de papá. Y ahora espiritualmente también necesitamos esa dependencia de Dios, no la independencia, el irnos lejos de nuestro Padre Celestial y el ir lejos de la casa del Padre, pues ya sabemos qué depara, qué nos espera. Decías que alejados de Él nada podemos hacer, pero ligados a Él, unidos a Él, dice que llevaríamos mucho fruto, que vamos a llevar mucho fruto. Y también Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo, los que están dependientes de Cristo. También Corintios en segunda carta, Pablo dice a los Corintios que de modo si alguno está en Cristo, el que es dependiente de Cristo, el que está injertado al tallo, ese es una nueva creación. Ese sí tiene un futuro asegurado. No es cuando nos salimos de Cristo. No es cuando yo tomo mi camino, yo tomo mis decisiones, busco la paz en lugares equivocados, en momentos equivocados, en personas equivocadas. No es ahí, es en Cristo donde tengo que depender constantemente. Vengan a mí, dice su palabra. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos cansados? ¿Por qué estamos fatigados? ¿Por qué estamos trabajados? Porque queremos de independencia. Pero Jesús nos dice, vengan a mí, todos, absolutamente todos los pródigos que alguna vez nos hemos ido de la iglesia, nos hemos querido apartar de Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto, Juan José, que el hijo menor se fue lejos. Y esto también me trae a mente al profeta Jonás. Dios lo envía a Nínive y él dice, no, yo no quiero ir a Nínive. Y se va a un lugar y tristemente dicen las escrituras en Jonás 1:4, él quería ir a un lugar donde Dios no estuviera. Y el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si bajo a lo profundo de la mar, ahí estás. Si subo a los cielos, ahí vives. Si voy a lo ancho, a donde sea que yo vaya, ahí está Dios. Y Jonás dice que, bueno, Dios me mandó a Nínive, a lo mejor Dios está en Nínive, yo voy a Tarso. Y se fue él huyendo de Dios. Es lo más ridículo que podemos hacer. Dios está presente en todas partes, pero nosotros queremos independencia de Dios. Entonces, y este hijo menor se fue lejos. Tomar decisiones. Dios, Juan José, es tan caballeroso
es tan caballeroso que no nos obliga, nunca nos obliga a nosotros, nadie nos obliga a hacer esto. Nadie, Dios nunca. Si Dios ha puesto algo en nosotros, tiene que nacer en nosotros el hacerlo. Dios nunca nos va a obligar, es que tienen que grabar, tienen que hacer eso, tienen que transmitir, tienen que hacer programas. No, aunque Dios haya puesto eso en nosotros, no nos obliga a hacerlo. Y así también en todas las áreas. Dios no nos obliga a quedarnos en la iglesia. Cuando alguien decide, bueno, ya me aburrí de la iglesia, quiero vivir mi vida, quiero tomar decisiones personales, ya no quiero depender de Dios, la gente se va de la iglesia, y Dios no los obliga a quedarse. Él es tan caballeroso que dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, toco la puerta. Si alguno oye mi voz, entonces, y me deje entrar, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir ahí? Cenar, platicar, conversar, comunicarnos, estar en comunión con Dios. Dios no quiere que estemos lejos. Dios no quiere que vayamos lejos. El Padre no quiere que nos vayamos lejos. Pero sin embargo, Él es tan caballeroso que nos deja tomar nuestras propias decisiones. Y tomar esta decisión, Juan José, el irnos lejos, nos lleva a la ruina. Definitivamente nos lleva a la ruina. Y algo que mencionábamos, Valerio, en la temporada del Padre Nuestro, que en la época de Jesús yo creo que el pueblo estaba acostumbrado, tenía la imagen de un Dios como que vengativo, no tan un Dios amoroso. Y Jesús, al relatar la parábola, nos quería dar esta nueva imagen de Dios, tal vez esta imagen de Dios que el pueblo no conocía antes, de un Padre amoroso. Tal como mencionabas, el Padre en ningún momento como que insistió a que el hijo menor se quedara, más bien dejó que el hijo decidiera. Y eso es lo que hoy en día vemos muchas veces, Valerio, que Dios no nos obliga, lo que decías, no nos obliga a estar en la iglesia, a servirlo. Él lo espera de nosotros, pero nunca nos va a obligar a estar en donde no queremos. Yo creo que, hablando de la dependencia, Valerio, yo creo que muchas veces, hoy en día, creo que cuando hay personas que se alejan de la iglesia, quizás su mayor dependencia es esto. Creo que muchas veces, Valerio, hemos escuchado en las bocas quizás de nuestras amistades en decir esto, es que por gusto voy, o para qué voy a ir este domingo o este jueves, porque total del tema que van a hablar, yo ya lo sé, ya lo conozco. Muchas veces esas actitudes yo lo comparo con el hijo menor de esta parábola, porque su fuerte o su dependencia, el hijo menor, era su riqueza, su dinero. Y hoy en día nuestra mayor riqueza muchas veces es eso, al decir, es que yo ya sé lo que van a contar. Es que esa historia yo ya lo sé, ya lo he leído, lo he escuchado varias veces, pero tristemente, Valerio, por más que lo hemos escuchado, nunca lo hemos aplicado en nuestra vida. Y yo creo que Dios lo que espera de nosotros no es quedarte allí, más bien también es aplicar lo que ya sabes, Valerio. Exactamente. La lejanía de Dios, el apartarnos de Dios, el buscar la independencia, Juan José, nos conduce a toda clase de pecados, a toda clase de desviaciones, de maldades. Romanos 1, 28, 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, independencia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando estamos lejos de Dios, hacemos cosas que no convienen, comemos cosas que no convienen, consumimos alimentos que cuando estamos en la iglesia nos darían asco. Cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos dependiendo de Dios, decimos, ¿cómo caí tan bajo? ¿Cómo llegué a eso? ¿Cómo llegué hasta ese punto? Pero cuando estamos lejos de Dios, de Romanos dice aún, como no tomaron en cuenta a Dios, dijeron, yo quiero independencia, ¿ok? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. O sea, las personas que se han alejado de Dios, que buscan independencia, se hunden más, cada vez más y más y más y más. Prueban algo y le dicen a sus amigos que están en lo mismo, ok, lo voy a probar, y disfrutan cuando alguien más cae, disfrutan cuando alguien más fracasa, disfrutan la maldad, viven envidiando a su prójimo en vez de amar. Entonces, todo lo contrario a lo que Dios establece. Dios nos dice, ok, si son mis discípulos, ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero ellos no, los gobierna la envidia, los domina el enojo, los domina toda clase de maldad. Y es más, cuando alguien más hace algo malo, planifica algo malo, ellos también los aplauden. Y esto, Juan José, me lleva a temas actuales, a personas que aprueban leyes que no van acorde a lo establecido por Dios. ¿Y qué hace la gente que está entregada a la maldad, que está lejos de Dios? Aplauden esas actitudes. Aplauden. En tal país aprobaron matrimonio entre el mismo sexo. Por fin ese país abrió los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo es posible? Aquí lo dice. Dios los entregó a esa mente reprobada. ¿Por qué? Porque ellos decidieron apartarse, irse lejos. Ok, vivan ahí. Pero eso no significa que no hay perdón para esas personas que están lejos. Este hijo menor se fue muy lejos, vivió todo esto. Seguramente hablaba mal de su hermano mayor, hablaba mal de su papá, de sus amigos, de todo lo que había dejado. Vivía fornicando, vivía haciendo toda clase de maldad. Pero en alguna ocasión volvió en sí y regresó al Padre. Y el Padre estaba ahí para abrazarlo. Entonces, esto, como te digo, José, nos lleva a la actualidad, que la gente aplauda las cosas malas. Y la palabra lo dice. Llegarán tiempos donde la gente a lo malo le dirá bueno, y a lo bueno le dicen malo. Ahora, el creer en el diseño original, te dicen que anticuado. ¿Cómo es posible? ¿Por qué casarse? ¿Qué casarse? No, eso te arruina la vida. Eso es anticuado en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque la gente ha sido entregada a una mentalidad reprobada, una mentalidad totalmente caída, por la maldad, por el enemigo que nos domina muchas veces. Pero esto no significa también que al estar lejos, Dios no tenga misericordia de nosotros, sino que vuelvo a lo que dije, José, el Padre está ahí esperándonos. Él es caballeroso. Él nunca va a ir a un prostíbulo a sacarnos o obligarnos. No, es que tú no perteneces aquí, no. Él nunca va a ir a sacar a las personas que están estafando. Ya no lo hagan, hijo, vaya a la iglesia, ¿no? Nunca los va a obligar. Nunca. Él es caballeroso. Él trata diferente a cada persona. Y a lo mejor algún padre de familia nos mira también, que está experimentando esto, que algún hijo se ha ido de casa, aún físicamente, se ha ido, o a lo mejor no quiere tener comunicación con la familia. ¿Qué nos queda hacer por estos hijos? ¿Qué nos queda hacer por estas personas? Orar, primeramente orar mucho, doblar rodillas. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo firmemente de que cuando uno siembra algo en un niño, tarde o temprano, volverá en sí y volverá a los brazos del Padre. No importa qué tan bajo caigamos con José, el Padre siempre está esperándonos. Y hermanos,
sigamos orando por aquellos amigos, hermanos, compañeros que se han alejado de Dios, que se han ido lejos de casa, y pidámosle a Dios que regresen en sí y vuelvan a los brazos de nuestro Padre Celestial. Sí, así es, Valerio. Yo creo que la actitud del padre en esta parábola, cuando vio al hijo marcharse, podríamos decir que la actitud que el padre tomó es esperar al hijo. Tal vez podríamos ilustrarlo de esta manera. Cuando el hijo llegó, podríamos pensar o imaginar, Valerio, que quizás el padre todos los días se acercaba en la misma parada para ver si el hijo algún día regresaría. Y tal vez en ese proceso podríamos mencionar lo que tú acabas de decir, que es la oración. Yo creo que a todos los que se han marchado, es eso lo que nos queda hacer, Valerio, orar por ellos, Valerio, porque eso es lo que espera el Padre también, una actitud de corazón, de arrepentimiento, de regresar donde un día estuvo, Valerio. Exactamente, y el Padre siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Y queridos amigos, terminamos el día de hoy. Continuamos la próxima semana, si Dios así nos permite la vida. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Platiquemos GTV. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y así también estamos en Spotify. Pueden seguir nuestro podcast en esta plataforma digital donde ustedes pueden escuchar todos los episodios que hemos realizado en Platiquemos. Así que muchas bendiciones, queridos amigos. Nos vemos en una próxima si el Señor así lo permite.